Este día tenemos la oportunidad de tener con nosotros al experimentado ingeniero Jaime Andrés Moncada, conocidos por la gran mayoría de nosotros. Va a hacer una breve introducción para la presentación y ya les doy la palabra. Es ingeniero de protección contra incendios con una maestría en gerencia de tecnología, ambas de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Cuenta con 34 años de experiencia en el análisis y diseño de la seguridad humana y protección contra incendios en todo tipo de edificios e instalaciones. Fue coeditor del Manual de Protección contra Incendios de la NFPA. Fue presidente fundador de la sección latinoamericana de la NFPA. Fue vicepresidente de la SFP en Estados Unidos. Ha escrito más de 200 artículos sobre protección contra incendios, ha dictado más de 100 conferencias sobre protección contra incendios en Latinoamérica y en España, así como también ha dado innumerables cursos de varias normas NFPA y de seguridad petrolera. Cuenta con, por 15 años fue director de capacitación para la NFPA. Entonces, ingeniero, de antemano y reiterándole, le agradecemos el espacio que nos puede brindar y le cedo la palabra. Bueno, Brian, muchas gracias Alejandro, a Camilo, a Edison, a la Junta Directiva de la nueva capítulo Colombia de la Sociedad de Ingenieros de Incendios. Obviamente yo como colombiano, yo soy de Bogotá, soy ingeniero de protección contra incendios, como ya dijeron, y para mí ver que finalmente hay un capítulo de la SFP en mi país, pues me trae gran orgullo, gran emoción. Les auguro la mayor de las suertes, la mejor de las suertes. Y el día de hoy la idea es un poquito repasar dónde estamos en protección contra incendios. Pues lo podemos utilizar en Colombia. Les voy a hablar también acerca de mi trabajo. Yo como ingeniero salí de Colombia en 1981 a estudiar ingeniería de incendios en la Universidad de Maryland. Entonces vamos a hablar acerca de dónde estamos en ingeniería de incendios, qué podemos aprender de los incendios. Aprender de los incendios siempre ha sido algo muy importante en protección contra incendios. De hecho, se dice que las regulaciones de la protección contra incendios se han escrito con sangre, ¿no? Nosotros somos una industria totalmente reactiva. Nunca nos ponemos a pensar, bueno, ¿será que si hacemos esto, qué pasará si hay un incendio? No, es al revés. Hacemos algo y después aparece el incendio y después es que aprendemos del incendio y resolvemos el problema. Totalmente reactivo. Vamos a hablar también un poco de las estadísticas. Yo creo que las estadísticas que saca la NFPA le podemos sacar mucho provecho en Latinoamérica. Yo voy a hablar de un par de ellas y se les voy a explicar cómo yo las entiendo. Y también vamos a hablar de ciertas cosas que están pasando en nuestra industria, en la protección contra incendios, cosas que yo veo que nosotros en Latinoamérica como que no nos ha llegado la noticia, ¿no? De ciertas cosas que están cambiando y han cambiado. Lo que sí les tengo que decir es que desde que yo arranqué a trabajar y yo muy rápidamente en mi carrera empecé a viajar por Latinoamérica, desde esos años 80 cuando yo empecé a viajar a la Latinoamérica de hoy, ha habido un cambio extraordinario. Nosotros hemos progresado, todos los países donde yo voy se quejan. Y hoy día yo como americano estamos en una situación similar. Elegimos a este señor que muchos de nosotros no lo vemos con buenos ojos. Nos quejamos del futuro de nuestros países. Ustedes hacen lo mismo con la situación política, pero la realidad es de que Latinoamérica ha cambiado extraordinariamente. Pero también tenemos que entender que aunque tenemos una sociedad mucho más moderna en estos 30 años que yo he podido vivirla como profesional, todavía estamos en construcción. Tal vez pudiéramos decir que estamos viendo el final del túnel, pero nosotros en protección contra incendios somos todavía una industria inmadura. Nosotros
Sabemos de muchas cosas, las cosas han mejorado. Colombia pues tiene la NRC10, que ha cambiado muchas cosas en Colombia, pero yo creo que nosotros todavía, y yo creo que ustedes entenderán, yo lo veo como una industria inmadura. Es decir, somos como una persona que tiene 18 años, ya somos maduros, ya podemos tomar decisiones, pero a veces las decisiones que tomamos no son coherentes. Una situación que tenemos, nosotros pensamos, tal vez equivocadamente, que los incendios son más prevalentes en otras partes del mundo. La realidad es que nosotros no sabemos, no tenemos estadísticas que nos digan nosotros dónde estamos. Yo, como profesional, como ingeniero de incendios, no les puedo decir a ninguno de ustedes si el problema de los incendios en Latinoamérica es más grande, o es menos importante, o es menos oneroso que en cualquier otra parte del mundo. Sin embargo, hay cosas anecdóticas. Una de ellas son los incendios grandes. Nosotros en Latinoamérica tenemos 7 de los 17 incendios desde el año 2000. Esos 17 incendios son incendios donde han muerto más de 100 personas. Tenemos 7 de los 17 incendios. 46% de la gente que está en esta lista se han muerto en un incendio en Latinoamérica. Nosotros somos el 8% de la población. Es decir, nosotros aquí deberíamos tener un incendio, de pronto 2 incendios, pero tenemos 7. Tenemos como 6 veces más lo que deberíamos tener. No hay otra parte del mundo que tenga la misma densidad, digamos así, de incendios grandes como nosotros tenemos en Latinoamérica. Tenemos también incendios que son muy similares. Por ejemplo, estos son incendios en prisiones. Estos son los 12 incendios con mayores muertos en la historia del mundo, en prisiones alrededor del mundo. Y nosotros, aquí en esta lista, tenemos 9 de los 12 incendios. Y son recurrentes. Yo no puedo pensar, por ejemplo, me acuerdo haber trabajado en Colombia, en unas prisiones en Colombia, donde nosotros diseñamos rociadores automáticos, y finalmente esto tomó muchas vueltas e instalaron unas cosas rarísimas, complicadísimas, pero eso fue en 1 o 2 prisiones en Colombia. Yo no puedo decir fuera de estas cárceles, unas cárceles que se hicieron en Chile, donde estas cárceles hayan tenido, por ejemplo, sistemas de rociadores automáticos. Y tenemos un problema recurrente. De hecho, hace un año, en Colombia, otra vez tuvimos un gran incendio en una cárcel, en Tuluá, donde 52 personas perdieron la vida. Entonces, nosotros, una de las cosas que podemos decir es que nosotros cuando tenemos incendios tienden a ser muy importantes, tienden a ser muy grandes. Yo lo he dicho muchas veces que nosotros, parte de nuestro problema es que nosotros estamos copiando la arquitectura del primer mundo. Esos edificios súper altos, centros comerciales grandísimos, instalaciones industriales grandísimas, bodegas, etcétera, etcétera. Ustedes tuvieron un incendio en una bodega en Cartagena hace unos meses extraordinario, y uno no entiende cómo esos edificios se queman y no tienen los sistemas que hemos sabido por décadas que hay que instalarlos en estos sistemas. Es decir, instalamos la arquitectura del primer mundo, pero sin tal vez tener lo que permite que eso se construya en el primer mundo, que son estos sistemas de protección contra incendios. Ahora, yo había hablado, o hablé ahorita de ciertos incendios en Latinoamérica, pero todos esos incendios, y a propósito, ahora les voy a mostrar una página, yo a los incendios más grandes que han ocurrido en Latinoamérica, la NFPA me ha mandado a mí para documentarlos. De hecho, yo en este momento estoy en la ciudad de Asunción, donde yo por primera vez vine hace casi 20 años a documentar el incendio del Licuado Bolaños, que es el incendio más grande que ha habido en un supermercado en el mundo, con la mayor cantidad de muertos. Ocurrió aquí en la ciudad de Asunción. Entonces, eso es muy importante para nosotros porque nosotros aprendemos de estos incendios. Entonces, les voy a mostrar 3 muy rápidamente. Uno es un incendio que ocurrió hace ya 2 años en un edificio residencial público en la ciudad de Nueva York, en
en el vecindario del Bronx, al norte de Manhattan, donde 17 personas perdieron la vida por un calentador defectuoso en el tercer piso, con la mala suerte de que el residente de esa residencia dejó la puerta abierta y se le había dañado el gato autocerrante o el brazo autocerrante de la puerta contra incendios. Y se creó una chimenea, un efecto chimenea en el edificio. When it comes to fire safety, the message is the same in every language. Close the door. Close the door. Segredo dele. Feche a porta. One man. Feche a porta. Закрывайте дверь. Closing the door behind you when escaping a fire will trap the fire, prevent it from spreading, and save lives. Cierra la puerta. Замкни дверь. Darvaja band karo. Jagah bepar. Visit fdnysmart.org for fire safety information available in more than 100 languages. And remember, Lista te importa. Sara Antindo. Chiude la porta. Une la discusión. Close the door. Un mensaje muy sencillo, a raíz de un incendio, se aprende, se le explica a la gente. Es de cierta manera contraintuitivo. Usted se pone a pensar, ustedes están en una planta industrial, hay un incendio, ustedes salen corriendo a buscar el extintor y ustedes tal vez dicen, no, yo voy a dejar la puerta abierta para que mis compañeros vean dónde está el incendio. Y lo que usted tiene que hacer es totalmente al revés, cerrar la puerta. Un mensaje muy sencillo. Quisiera comentarles sobre un incendio que ocurrió en una planta productora de cartón en Durán, Ecuador, el 2 de noviembre del 2020. Esta planta de manufactura de cajas de cartón y de papel es tal vez el productor más importante del Ecuador de cajas. Preliminar de lo que sucedió en el incendio, netamente operaciones bomberiles. Dele. Entonces cuéntame, ¿qué pasó en el incendio? Ya, esto ocurrió el 2 de noviembre a las 8:30 aproximadamente de la noche, en la cual dio una alerta o una alarma de incendio en la parte de la planta de producción de Procars. Ahí inició. Ya. ¿Zona qué sistemas de protección contra incendios tienen? Ellos tienen, además de su red hidráulica, tienen los detectores de humo, tienen sus rociadores, tienen monitores, tienen gabinetes contra incendio. Ah, entonces ahí en ese galpón había rociadores automáticos, ¿no? Así es. Pero esos rociadores debieron haber funcionado en el incendio. Claro, por supuesto, los rociadores se activaron. Es más, yo encontré dentro de la estructura, como se comprometieron las líneas del sistema contra incendio, varias líneas que ya no tenían ya el rociador, pero seguían goteando, o sea, seguían enviando agua. Pero ya no tenían. Pero Carlos, algo debió haber funcionado mal en el sistema de rociadores, porque si eso arranca en un área donde hay rociadores, esos rociadores en cuestión de minutos debieron haber controlado ese incendio. Los bomberos ayudan a mitigar o tratar de en cierta forma proteger lo que todavía no se ha quemado y tratar de que no se le cause mayor daño del que ya se está causando o se ha causado. Pero el responsable directo o intermedio es la persona que hace la instalación o de pronto la persona a la que contrataron, porque tú confías y depositas no solo el dinero, sino mucho más allá de que te va a cuidar tu producción o tu capital en alguien que te tiene que proveer de la prevención y la seguridad del caso. Lo anterior merece un par de importantes aclaraciones. Lo primero es que el ataque bomberil que se realiza cuando un incendio de esta magnitud ocurre se centra en la refrigeración perimetral. Es decir, en la mayoría de los casos la tasa de liberación de calor y el crecimiento del incendio de las bobinas es tan rápido que los bomberos no tienen chance de efectivamente salvar las cosas en las inmediaciones de lo que ya se está quemando. Por otro lado, lo que es muy preocupante es de que si aquí había protección con rociadores automáticos y no fueron efectivos, esto apunta a que o fueron mal diseñados, o fueron mal instalados, o no se había hecho mantenimiento adecuado, o existía una combinación de los problemas anteriores. Entonces esto es algo nuevo para nosotros. Nosotros históricamente hemos tenido esos incendios que yo les mostré anteriormente. Son incendios que han ocurrido en edificios que no tienen nada. Es el típico edificio que tiene unas mangueras, de pronto tiene unos detectores de humo, obviamente tiene unos extintores. Pero no tiene un sistema más sofisticado como rezan,
los códigos modernos de protección contra incendios. Pero estamos empezando a tener incendios en Latinoamérica en instalaciones donde sí el dueño de la instalación se preocupó en la protección contra incendios, gastó cientos de miles de dólares en la protección contra incendios, pero estamos teniendo el incendio y es como si no tuviéramos. Ahora, este es un incendio de lo típico que nos pasa a nosotros. Este es un incendio en Brasil, donde la norma brasilera requiere un sistema de mangueras, que es lo que están viendo ustedes ahí, y requieren vamos a bajar un poquito el volumen a esto, y requiere detección de humo. Y ese sistema de mangueras se instala para mostrarle a la autoridad que lo tenemos. Pero como ven ustedes ahí, es con una bomba que no es una bomba listada contra incendios, es una bomba, esos supermercados lo hacen para cumplir. Esto ocurre mucho en Brasil y en México también. Son bombas contra incendios que no sé, sale un chorrito. Y esto no lo chequean nada, porque la persona que nos viene a revisar es una persona que no sabe de ingeniería de incendios. Y estamos también teniendo esto donde el dueño de este supermercado dice, no, pero es que eso fue lo que me pide la ley, eso es lo que me pidió la autoridad, lo tengo, pero no llegamos a tener un nivel adecuado, efectivo, de protección contra incendios. Entonces tenemos ese problemita de nuestra, como decía yo, en nuestra inmadurez de nuestro mercado, ¿no? Tenemos países donde tienen una normativa muy pobre, tenemos países como Ecuador que tienen adoptado la normativa de la NFPA, entonces hay que poner las cosas, pero tenemos gente que no sabe, se ha metido a este negocio sin saber cómo hacer bien las cosas. Ahora, dejando eso un poquito a ese lado, nosotros en este momento en ingeniería de protección contra incendios, pues estamos luchando en cosas nuevas que están ocurriendo, y una de estas son los incendios con las baterías de litio. A propósito, aquí ustedes tienen un código de QR que los lleva a un artículo en una página que se los voy a mostrar al final, donde hay artículos, en este caso, sobre incendios de baterías de litio. Este incendio que ustedes están viendo en pantalla fue en Bogotá, en un complejo cerrado residencial en la ciudad de Bogotá, y se aplicaron más de 20 extintores. Bueno, en Colombia tenemos un problema con los extintores porque nadie sabe si esos extintores en realidad tienen polvo químico seco o tienen maicena o tienen polvo de talco de bebés, ¿no? Porque nosotros no tenemos una industria listada. Mi padre, por ejemplo, don Jaime Moncada, cuando yo estaba joven, pequeño, él tenía una compañía bastante grande de extintores en Colombia que se llamaba Pyrotec. Y él, a principios de los años 2000, cerró, porque él me decía, mire, yo en Bogotá nomás tengo 32 competidores. En Bogotá nomás hay 32, o en ese momento hay 32 compañías que fabrican extintores. En los Estados Unidos hay 4 o 5 compañías que se especializan en extintores. Y en Estados Unidos todos son listados por UL. En Colombia no hay una metodología de que alguien independiente diga este extintor. Pero bueno, tenemos el problema de las baterías de litio. Es un problema que ustedes los están viendo, se ven en las redes sociales casi todas las semanas. Es un elemento, ¿no? Que como ustedes han oído, ¿no? Viene embebido en un material combustible. Entonces estamos teniendo muchos problemas. Ahora, las autoridades de protección de seguridad del consumidor allá en los Estados Unidos, así como la NFPA, han indicado ciertas recomendaciones para la gente de baterías de litio y me gustaría leerlas muy rápidamente. Nunca deje cargando una batería en la noche mientras usted esté durmiendo. Es decir, nunca deje desatendida la batería cuando se esté cargando. Estamos hablando básicamente de equipos de micromovilidad o baterías grandes de una herramienta. No estamos hablando del celular o no estamos hablando de la laptop. Siga las recomendaciones del fabricante, no cambie el cargador o la batería por otra que no sea del mismo fabricante, no ponga la batería a cargar en la vía de evacuación,
no ponga la batería a cargar cerca de otra, ubique el dispositivo en una zona ventilada, utilice dispositivos con baterías listadas, no limpie el dispositivo con agua a presión y evite cargar el dispositivo después de un golpe en la batería. O sea, si usted, por ejemplo, tiene estos equipos de micromovilidad, como estos, ¿no?, de riesgos de incendios de micromovilidad, donde hay también un artículo que lo escribí en la revista Contra Incendios, pues es importante. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, el año pasado, el Departamento de Bomberos de Nueva York dicen que hubieron 268 incendios en apartamentos en la ciudad de Nueva York, con 18 muertos. La Brigada de Bomberos de Londres dice que es el tipo de incendios con más alto crecimiento. Y esto no estaba en nuestro radar hace 5 o 10 años. De hecho, hoy día no sabemos muy bien, los ingenieros de incendios, cómo apagar un incendio con baterías de litio. Apenas Factory Mutual apenas acaba de sacar la primera metodología aceptable de métodos de almacenamiento de baterías de litio dentro de bodegas con rociadores automáticos. NFPA 13, por ejemplo, que es la norma de rociadores automáticos, no tiene todavía un criterio de protección de almacenamiento de baterías de litio. Entonces, una de las cosas que quería compartirles a ustedes es esta página de artículoscontraincendios.com. No vamos a entrar a ella en este momento, pero ahí está estos artículos y muchos más que les voy a mostrar el día de hoy. Comenzaba el incendio en un edificio de 14 plantas en Valencia. Carlos Estella publicó este vídeo en redes sociales a las 5:37. Sobre esta hora es cuando la policía recibió el aviso de incendio. El fuego solo afectaba un piso, el séptimo, pero 3 minutos después comenzó a propagarse al de abajo. A las 6:10 de la tarde ya se veían los camiones de bomberos en la zona. En apenas 20 minutos el incendio se había extendido verticalmente a muchas otras plantas. Se veía incluso cómo caían escombros. Así llegaban las llamas a pie de calle sobre las 6 de la tarde. Poco después, a las 6:17, como el fuego se comenzaba a propagar al segundo bloque de viviendas de la urbanización. Pero es que apenas 5 minutos después, las llamas ya se habían extendido completamente a este otro bloque. La estructura de la urbanización consta de 2 bloques de viviendas unidos por un ascensor panorámico. El fuego comenzó en la fachada oeste de un bloque y se extendió al otro. Una hora después del comienzo del incendio, sobre las 6:30 de la tarde, la columna de humo ya era visible desde otras zonas de la ciudad. Yo no podría ni estar pensando, hermano. En los vídeos de esos momentos que compartieron los vecinos del barrio en redes sociales se ve cómo el fuego ya se había extendido totalmente al segundo bloque. Eso verde de ahí, detrás del camión, es un hinchable. Los móviles también captaron el hinchable que prepararon los bomberos para poder saltar de las viviendas donde ya se alcanzaban altísimas temperaturas. Uno de los momentos más angustiosos se vivió sobre las 7 de la tarde. Entre las llamas todavía se veía a 2 personas atrapadas en uno de los balcones. Ahí está. Los bomberos se abrieron paso entre el fuego para rescatarlos con una cesta elevada. Así vivieron los presentes el rescate. Pasadas las 8 de la tarde, un vecino de la urbanización de enfrente narraba que era imposible asomarse al balcón por el calor que se desprendía. A las 8:11, la Policía Nacional amplió el perímetro de seguridad y alejó de la zona a las decenas de vecinos que se acercaron a ver el incendio. Sobre esa hora también se habilitaron 2 hospitales de campaña para atender a los evacuados. Los bomberos siguieron trabajando en las inmediaciones entrada la noche intentando controlar el fuego. Sobre las 4 de la madrugada se consiguieron sofocar los principales focos activos y tras una larga noche enfriando la fachada, el barrio amaneció con esta urbanización completamente calcinada. Ya no quedaba nada de las 138 viviendas en las que residían unas 450 personas. Durante la aún había focos que sofocar y a las 10:30 un equipo buscaba posibles víctimas mientras los bomberos inspeccionaban las casas calcinadas a las que aún no habían podido entrar. No lo consiguieron hasta aproximadamente las 11:30 de la mañana, pero aún quedaban horas de trabajo. La policía científica consiguió acceder sobre las 2 de la tarde al interior y la investigación siguió su curso, que se han escuchado estas palabras. Podemos confirmar que la policía científica junto a los bomberos han encontrado 10 cuerpos.
Bueno, ese es un incendio que acaba de ocurrir, es un incendio que no es nuevo. Yo creo que nosotros hace más o menos 10 años sabemos acerca de estos revestimientos combustibles. Los están viendo ustedes a la derecha. Este es un MCM, lo que acabamos de ver anteriormente es un ACM, o sea, que era de aluminio. Estos aluminios tienen en la parte interna tiene un sándwich con un aislamiento expandido, que puede ser poliuretano, polisubciuronato, etc. Esto en Latinoamérica se está utilizando principalmente en bodegas, en edificios industriales, muy pocos edificios residenciales o edificaciones. Yo estaba trabajando con un fabricante italiano que tiene plantas en Chile, en Colombia y en México para obtener la aprobación. Es decir, esto se puede instalar correctamente si tiene listado, pero también hay en nuestro mercado latinoamericano muchos fabricantes que va a pasar lo mismo que estamos viendo en estas imágenes, estos incendios. Tal vez el más famoso es el de Grenfell, Londres, que lo acaban de ver ustedes. Aquí hay incendios en Dubái, en Bakú, en Melbourne, en diferentes partes del mundo. Es un incendio conocido. Entonces, una de las cosas que nosotros como ingenieros de incendios tenemos que tener presente es que esto se está instalando y se tiene que instalar con los elementos adecuados, no con estos que estamos viendo en pantalla. Entonces, en esta revista, una revista específica, es una revista de construcción de edificios, escribí un artículo sobre este tema, el cual también lo pueden obtener en esta página que se les estoy hablando. Por ejemplo, esto es la solución más típica. Este es con este fabricante. Esta es una planta de cerveza en México y esto es paneles o aprobados por Factory Mutual. Es totalmente correcto, adecuado. Esto se ve también aquí en los Estados Unidos y no tiene ningún problema. El problema es paneles no certificados o no listados. Otro gran tema que se habla mucho en protección contra incendios o en ingeniería de protección contra incendios. De hecho, la NFPA acaba de terminar 3 módulos acerca de ese tema. Se terminaron hace como un mes, muy interesante, sobre estas sustancias perfluoroalquiladas o polifluoroalquiladas, los PFAS, que son un grupo de agentes químicos que se han estado usando desde 1940, o sea, llevan mucho tiempo, casi 100 años con nosotros, 80 años con nosotros, y se encuentran o se han encontrado en muchos productos como los que ustedes ven en pantalla. Desafortunadamente, esos PFAS no se degradan ni se descomponen, y se ha demostrado que son extremadamente persistentes, por eso los llaman los forever chemicals en inglés. Son persistentes tanto en el medio ambiente como en el cuerpo humano. De hecho, hay estudios que dicen que un gran porcentaje de los residentes en los Estados Unidos tenemos el PFAS en nuestros cuerpos. Y uno de los grandes problemas que tenemos con estos elementos, como por ejemplo 3M, han cesado la producción, porque estos fabricantes lo fabrican no solamente para espumas, sino también para espumas, ¿no? Agentes limpios y espumas. Y en este momento esas compañías están lidiando con miles de litigios que están progresando en las cortes en los Estados Unidos, así como nuevas legislaciones que han recientemente empujado a los fabricantes de estas espumas y de los agentes limpios contra incendios a cesar su producción. Entonces, a raíz de estos litigios, por ejemplo, Key Fenwell es tal vez la segunda compañía más grande del mundo de protección contra incendios. Óiganme bien, Key Fenwell, fabricante dueño de National Foam, una de las compañías históricamente más importantes de protección contra incendios. Ustedes van a una planta de Ecopetrol, toda la espuma, la mayoría de la espuma es National Foam. Esta compañía se declara a la bancarrota hace aproximadamente un año.
aduciendo que esa exposición a estos litigios la lleva a declararse en bancarrota. Ahora, lo que está pasando con los agentes limpios son dos cosas. Hay tal vez los tres agentes más conocidos en el mundo, es FM200, NOVEC 1230 e Inergen. Históricamente, el que más vendía es Factory Mutual. Estos dos, FM200, Ecaro 25 es otro fabricante, pero es básicamente lo mismo, por regulaciones ambientales en los Estados Unidos, entraron en un proceso de eliminación gradual, que se llama phase down. Eso quiere decir que esta legislación busca una reducción paulatina de la producción de estos agentes limpios a un 60% en el 2024, o sea, este año, al 30% en el 2029 y así sucesivamente. Entonces, lo que digamos, el agente limpio, son esos agentes que se usan principalmente en centros de tecnología de información, los centros de cómputos, centros de telefonía, etcétera. El más común entra en un proceso donde eventualmente va a desaparecer del mercado. Ahora, el NOVEC 1230, que era el otro más conocido, desafortunadamente uno de los productos que utilizaba tenía estos PFAS. Entonces 3M, que es el fabricante del gas, dice que lo dejará de producir en el 2025, ¿no? Esto ha sido reemplazado por otros productos, se llama el FK5112, que es fabricado en la China y en Singapur, que de cierta manera están llenando ese vacío. Lo que no sabemos muy bien es si esos elementos que vienen de Asia tienen los PFAS, esperemos que no. Pero en este momento la fabricación del NOVEC 1230. Las espumas es un poquito diferente, porque el problema con las espumas es que lo que ha venido pasando, sobre todo en aeropuertos en los Estados Unidos, donde el cuerpo de bomberos del aeropuerto en los Estados Unidos semanalmente hace pruebas reales con camiones y echan espuma. Estos bomberos durante décadas han estado expuestos a estas espumas. Y por otro lado, lo que ha ocurrido es que estas espumas que tienen los PFAS al echarse al piso, absorben el piso y es de las ciudades, afectando a miles de millones de dólares para limpiar estos acuíferos, y muchas de ellas han demandado a los fabricantes de estas espumas. Y por otro lado están los bomberos, que han sido afectados a través de su ropa, se impregna de la espuma y entonces estos bomberos están empezando a tener cáncer testicular, problemas respiratorios, etcétera, y este grupo de ciertos bomberos que están muy enfermos han demandado a estas compañías. La realidad entonces es que esa es la espuma que tiene este PFAS, que es la espuma más conocida en protección contra incendio, que es la AFFF. De cierta manera desaparece del mercado y ya está haciendo en el área. Ingeniero, está teniendo ligeros problemas con la conexión. PF van a tener que decir. Sí, señor, yo preferiría porque se le fue un fragmento de lo que estaba diciendo. Bueno, perfecto. Okay. Gracias, porque creo que estaba diciendo algo muy, muy importante, creo yo, para ustedes. Lo primero es que la espuma AFFF, yo decía que es la espuma más común que tradicionalmente ha existido en protección contra incendios
deja de existir. Y ella ha sido reemplazada por otra espuma, que es la SFFF o S3Fs. Esta espuma es una espuma sintética no fluorinada. Esta SF3 desafortunadamente no es tan efectiva como la triple F. Una de las cosas que a mí me llamó la atención de los americanos que participaron en esta conferencia, que trabajan bien, pero no tan bien. Porque la AIF, esas tazas de espuma vienen de las espumas que se utilizaban anteriormente, que no eran tan efectivas como la triple F. La triple F es una maravilla de espuma y nunca se cambiaron de densidad. Sin embargo, esa espuma tiene mucho más viscosidad. Entonces, por lo como mínimo, hay que cambiar las placas de orificios de los proporcionadores. Y en sitios como, por ejemplo, al sur del continente, en Chile, en Argentina, en Uruguay, o en el sur de Brasil, o en el norte de México, donde hay temperaturas bajas, en las épocas de invierno la espuma se vuelve muy viscosa. Entonces no va a funcionar tan bien. Otro gran problema, y esto es un problema que lo tenemos nosotros, por ejemplo, en las refinerías, la refinería de Cartagena, etcétera, es que el sistema de protección contra incendios funciona con agua salada. Y esa nueva espuma se ha encontrado no funciona muy bien con la espuma. Lo que se ha encontrado es que los tiempos de extinción con estas nuevas espumas que están en el mercado son 1.5 a 2 veces más largos que con las AFFF. En la manera de operar con la espuma es diferente. Se piensa que es una espuma que va a tener un tiempo de uso de más o menos 10 años. En los tanques de vejiga, etc., se está encontrando decantación de la espuma. Hay un gran problema en los Estados Unidos en este momento, por ejemplo, limpiando los equipos existentes para poner los nuevos equipos, porque los equipos existentes pues todavía van a tener estos PFAS. Y lo que están viendo ustedes aquí son unos problemas nuevos, ¿no? Estos problemas de tunneling, de backlayering, ¿no? De que son problemas que, esto de ghosting, que es esta imagen fantástica. O sea, es una espuma que no es tan buena y hay que tener mucho más cuidado que con la AFFF. Es decir, la AFFF no importaba tú cómo la aplicabas, ella eventualmente apagaba el incendio. Esta no, esta hay que tener mucho más cuidado. Entonces, este es un tema para los que trabajan en riesgos petroleros, es un tema importante. Apenas estamos entendiendo en ingeniería de incendios la profundidad del problema. Entonces ahí les dejo un par de temas recientes de ingeniería de incendios: las espumas, los agentes limpios y los paneles, las baterías de litio, ¿no? Cosas que están nuevas. Por ejemplo, ahorita tengo un proyecto de paneles solares encima de los edificios, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? Ya han habido varios incendios en Latinoamérica en paneles solares sobre los edificios. ¿Cómo apagamos ese incendio? Bueno, entonces una de las cosas interesantes de lo que nosotros hacemos es que llegan nuevas tecnologías. Reitero, nosotros somos totalmente reactivos, etc. Recientemente, hace 2 meses, hubo la conferencia más importante que nosotros ahora tenemos en protección contra incendios en México. Y en la revista me invitaron a dar una presentación y me invitaron a hablar acerca del futuro, de cómo nosotros deberíamos hablar o afrontar la ciudad del futuro. Entonces, este es otro artículo que les dejo ahí por si ustedes quisieran leer mis humildes opiniones sobre cómo nosotros deberíamos ver la ciudad del futuro, que es un poquito lo que vamos a hablar ahorita. Es decir,
Si a mí alguien me pregunta, y nunca nadie me lo ha preguntado, ni yo nunca he escrito este libro acerca de qué trabaja en protección contra incendios, pero obviamente, pues, bueno, ya llevo mis añitos trabajando en protección contra incendios y sobre todo haciendo ingeniería de protección contra incendios. Entonces, lo que les voy a hablar en los próximos minutos es sobre yo cómo veo nuestra profesión. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para que la seguridad contra incendios y los sistemas de protección contra incendios sean efectivos? Una manera de entender lo que nosotros hacemos es utilizando ese tetraedro del fuego que se utiliza para explicar la operación de los rociadores, usar un tetraedro de la seguridad contra incendios o de la ingeniería de la protección contra incendios. Tetraedro es un elemento que tiene, como ustedes ya lo saben, 4 caras que son idénticas. Y la primera es que para tú poder establecer los niveles de protección contra incendios de un edificio, debes tener unos objetivos de protección contra incendios. Ustedes los han oído, ¿no? Seguridad a las personas, protección a la propiedad, continuidad de las acciones productivas. Tal vez esos son los 3 objetivos más comunes en un edificio. Un hospital, la protección a las personas es más importante. Una bodega, la protección a la propiedad. Una instalación, telefonía, su continuidad de operaciones, ¿no? Pero no, eso no quiere decir que las otras son más importantes. Entonces, basados en esos objetivos, uno establece unas condiciones que están en los códigos, ¿no? En el Código Colombiano de Protección contra Incendios, en el IBC, que es el que se utiliza en los Estados Unidos, en la NFPA 1, en los códigos de los diferentes países. Esos códigos lo que me llevan a mí, o lo que me indican, es un nivel de seguridad, que es la condición de protección contra un peligro, contra un riesgo, contra un daño. Es decir, es muy importante que el nivel de seguridad empiece por un código. Ese código me va a decir que yo, por ejemplo, necesito un sistema de protección contra incendios con rociadores automáticos para el edificio. Y lo debo instalar de acuerdo a una norma de instalación o de diseño de un sistema de protección contra incendios. En este caso sería la NFPA 3. Esa norma lo que está buscando es que ese sistema tenga un nivel de efectividad. Es decir, que ese sistema de protección contra incendios tenga la capacidad de lograr el efecto esperado, es decir, de que controle el incendio. Ahora, esa norma me va a pedir que yo tenga equipos, por ejemplo, como rociadores automáticos, y me va a decir que los rociadores tienen que ser listados, ¿cierto? O aprobados por Factory Mutual. Y estas organizaciones independientes al fabricante, lo que están buscando es que ese equipo tenga un nivel de fiabilidad. Es decir, que tenga la más alta probabilidad de un buen funcionamiento. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque nosotros tenemos que arrancar con un código, tenemos que utilizar normas de diseño y tenemos que utilizar equipos que sean aprobados o listados por un ente independiente al fabricante. Y si esto lo hacemos, las cosas van a funcionar. ¿Qué otra cosa es muy importante en ingeniería de protección contra incendios? Y de que todo proyecto importante tenga un documento de análisis y de definición de los niveles de protección contra incendios. Esto en inglés se llama el Fire Safety Master Plan, el plan maestro de seguridad contra incendios. Hay muchas normas de la NFPA que lo llaman el documento de intención de diseño. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un hospital o una refinería o un metro, tengo como ingeniero de incendios que mirar ese proyecto muy al principio y establecer una estrategia. Y eso se llama el Plan Maestro de Protección contra Incendios. Yo con mi señor padre fuimos los coeditores del Manual de Protección contra Incendios de la NFPA y ahí escribimos que el Plan Maestro de Seguridad contra Incendios es la mejor estrategia para identificar y mitigar los riesgos de incendios
ya sea en una instalación existente o una en proceso de diseño. O sea, no siempre tiene que ser para una instalación nueva, puede ser una instalación existente. Esta es la mejor guía para adecuar de la manera más racional y coherente posible la instalación a un nivel aceptable de seguridad contra incendios. Profesionales en ingeniería de protección contra incendios externos son la manera más común de lograr este objetivo. Entonces, esto es muy importante. Si ustedes tienen un gran edificio, por ejemplo, aquí estoy en Asunción, porque vamos a hacer la revisión de tercera parte de un edificio de 55 pisos que se va a construir acá. Y lo primero que vamos a buscar es que haya una estrategia de protección contra incendios del edificio. ¿Cuántas vías de evacuación? ¿Cuál va a ser la resistencia al fuego de la estructura? ¿Cómo vamos a presurizar las escaleras? ¿Vamos a tener rociadores? ¿Cómo los vamos a diseñar? ¿Dónde vamos a poner detección? ¿Qué tipo de alarma vamos a tener? ¿De tono de voz? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene que estar claro, explicado, indicado, decidido al principio del proyecto, hecho por un ingeniero de incendios, a través de un plan maestro. Ahora, la protección contra incendios. Si ustedes miran la ingeniería de protección contra incendios, la industria de la protección contra incendios en Europa, en los Estados Unidos, en el Japón, en los países escandinavos, hay una separación importante entre 4 entes. Yo he dicho y escrito que las 4 patas de la mesa de la protección contra incendios somos nosotros, los ingenieros de incendios, la autoridad competente, que puede ser en la ciudad o puede ser la compañía de seguros, el usuario, el más importante, el que tiene el proyecto, el que tiene el dinero, el que tiene el problema, y el instalador. Tradicionalmente nosotros en Latinoamérica al usuario le ha tocado ser también autoridad competente. Y al instalador, a falta de un buen documento de diseño, hace también de ingeniero de incendios. Es decir, tenemos una mesa con 2 patas. Al tener una mesa con 2 patas es una mesa inestable. Es muy importante que haya una separación, y esto quiero decírselos de la manera más clara posible. Nosotros los ingenieros de incendios tenemos que tomar una decisión. O instalamos o diseñamos, pero no deberíamos ser juez y parte y no deberíamos hacer esas 2 partes. Es decir, en la gestión de la protección contra incendios, debería haber un ingeniero de incendios que es el que está haciendo lo que está en azul y un instalador de sistemas de protección contra incendios calificado, que es lo que hace lo negro, lo que está en negro. Ahora, si ustedes quieren instalar, inspeccionar, mantener y probar, yo los felicito. Ahí está la mayoría del dinero. Ahí está el 95% del dinero que tiene el usuario, está en lo negro. O el 92%. El 8% o el 5% es lo que hacemos los ingenieros de incendios. En Estados Unidos las cosas funcionan relativamente bien porque hay una separación. Usted ve a la compañía más grande del mundo, Tyco, por ejemplo, o Johnson Controls hoy día, y tienen muy pocos ingenieros de incendios, porque todos los diseños son hechos por una compañía, por ejemplo, en Estados Unidos la más grande se llama Jensen Hughes, una compañía de más de 500 ingenieros, y ellos no instalan, no hacen mantenimientos, no representan equipos, es decir, hay una separación, una pared cortafuego entre el que diseña y el que instala. Y eso yo creo que nosotros es importante que lo entendamos. Yo entiendo que para muchos de ustedes es muy difícil ganarse la vida únicamente haciendo ingeniería, eso yo lo entiendo, pero también yo les pongo mi ejemplo, o el ejemplo de mi compañía. Nosotros lo hacemos todos los días, yo lo he hecho durante 35 años, y yo no soy un millonario, pero yo he vivido siempre muy bien de ser ingeniero de incendios. Se puede hacer. Se puede hacer si se hace bien, si ustedes les meten las ganas que yo creo que le están metiendo. Esto es una profesión no solamente bellísima, pero donde les puede ir muy bien. Ahora,
una de las cosas que nosotros hacemos en Latinoamérica es utilizar las normas de la NFPA en los Estados Unidos. Y uno de los argumentos a veces que nosotros oímos es que utilizar esas normas vienen de un país que tiene un problema muy diferente al de nosotros. Eso puede ser cierto, aunque yo creo, y lo que les voy a mostrar en este momento es que el problema de los Estados Unidos es muy diferente al nuestro. Lo que nosotros tenemos, ya lo dijimos, son incendios en edificios grandes. En Estados Unidos el problema que tienen ellos en este momento son los incendios residenciales. Pero miremos lo que ha pasado en los Estados Unidos. Miren, por ejemplo, esta estadística de hoteles en estos 33 años estadísticos que están en pantalla. Ha habido una reducción en el número de incendios de un factor de 4.5. Es decir, que en el año 2013 habían 4.5 menos incendios que en 1980. En bodegas, una reducción de 5 a 1. En tiendas y propiedades mercantiles, un factor de 1 a 4. En propiedades industriales y de manufactura, 1 a 5. Mire, por ejemplo, estas estadísticas. Esta estadística es una estadística genial porque muestra o explica, digamos, el impacto que tienen los sistemas de protección contra incendios y la resistencia al fuego en un edificio. La diferencia con o sin sistemas de protección contra incendios en edificios con resistencia al fuego. Es decir, estos edificios son edificios, como dice acá, son edificios que tienen resistencia al fuego. Entonces, si vemos, por ejemplo, si yo tengo sistemas de protección contra incendios o no tengo sistemas de protección contra incendios, la probabilidad de tener un incendio importante. ¿Qué es un incendio importante? Un incendio importante es un incendio que sale del área del origen del incendio. Por ejemplo, yo estoy en un cuarto de un hotel en este momento. El incendio que sale del cuarto del hotel es un incendio que se determina como un incendio importante porque es un incendio que puede empezar a tener afectación en la estructura del edificio. Entonces, ustedes están viendo que dependiendo, o sea, obviamente, si no tengo resistencia al fuego, la fracción de incendios que son estructuralmente importantes es mucho mayor que un edificio que tiene resistencia al fuego. Pero si comparamos, por ejemplo, el que está aquí con resistencia al fuego, aquí tenemos con detección y con rociadores, y no tenemos como 2%. Si no tenemos eso, se sube como al 8%. Es como más o menos 2, 3, 4 veces más factible que el incendio sea mucho más grande. Estos son incendios en edificios sin resistencia al fuego con diferentes tipos de ocupaciones. Una de las cosas muy interesantes de esta estadística es que muestra que, por ejemplo, los edificios de oficinas son mucho más, es mucho más probable que haya un incendio importante que, por ejemplo, en un hospital. El más riesgoso aquí son las tiendas y ocupaciones mercantiles. Y vemos también el impacto que tienen en verde tener sistemas de protección contra incendios y en azul no tener nada. Esto es la misma estadística con edificios que tienen resistencia al fuego. Entonces, una de las cosas que estamos viendo en el análisis estadístico que está haciendo la NFPA es que en un país que lleva décadas utilizando métodos de protección como rociadores automáticos, etcétera, resistencia al fuego en las estructuras, es que se ve el impacto que estos sistemas tienen en la sociedad, ¿no? Donde cada vez en los Estados Unidos hay menos incendios, con la gran excepción de la residencia. Ahí la reducción ha sido mucho menor. De hecho, en la residencia, aunque ha habido una utilización de las alarmas de humo, que es este elemento, que es este detector de humo que tiene una alarma intrínseca, una chicharra dentro de la alarma de humo, eso se llaman alarmas de humo, que se deben utilizar en las residencias. Y ahí hoy día la NFPA dejó de sacar estadísticas porque casi el 100% de las residencias en los Estados Unidos tienen estas alarmas de humo
aunque ha habido un crecimiento muy, muy grande hoy día en los incendios estructurales. ¿Qué es un incendio estructural? Es un incendio que está dentro de 4 paredes. O sea, aquí no están ni los incendios vehiculares, ni los incendios forestales, están los incendios estructurales. La porción de incendios residenciales en las estadísticas es que la gran mayoría de las muertes, del número de incendios, del número de lesionados y de las pérdidas en dólares están en la residencia. Es decir, en Estados Unidos hoy día el problema es un problema residencial, que es totalmente diferente al nuestro. Nuestro problema no es un problema residencial, nuestro problema es un problema de incendios en los edificios grandes, en las industrias, en las bodegas. Ahí es donde nosotros tenemos problemas. Y la utilización de estas normas de la NFPA han demostrado de que año tras año esos sistemas han reducido el número de incendios, las muertes por incendios, etc. Es decir, de que funciona. Estas estadísticas que ustedes están viendo aquí, por ejemplo, es la de la izquierda, la tasa de mortandad de civiles en propiedades con y sin rociadores. Es más o menos 10, tú tienes más o menos 10 veces menos posibilidad de morir en un incendio si el edificio tiene rociadores automáticos o no. Ya hay muchas jurisdicciones, por ejemplo, yo vivo en el estado de Maryland, en Estados Unidos, el primer estado en los Estados Unidos que requiere que las residencias nuevas tengan rociadores automáticos. Bueno, mi residencia ya tiene 15 años, yo cuando la construí con mi mujer, le pusimos rociadores automáticos. Y ya hay muchas residencias en los Estados Unidos, ¿no?, con rociadores automáticos, entonces ya hay una base estadística muy importante que muestra que, por ejemplo, si tú tienes la alarma de humo cableada, como está en mi casa, y los rociadores automáticos, tu probabilidad de morir por 1000 incendios es de 1.1. Mientras que si vivo en una residencia sin alarmas de humo y sin rociadores, tu probabilidad de morir es 11 veces mayor. 12 muertos por 1000 incendios. Yo reitero que mucho de lo que nosotros leemos en este momento y vemos en las estadísticas de los Estados Unidos son números importantes encontrados en sitios donde nosotros no tenemos incendios, que es la residencia. Se me está terminando el tiempo, pero para ir cerrando un par de temas, yo quería hablar un poquito acerca de la inercia. Nosotros no nos estamos dando cuenta de los cambios que ocurren en la normativa y en la manera como se hace protección contra incendios en otras partes del mundo. Es decir, nosotros por un lado tenemos estos extintores, no nos estamos dando cuenta acerca de los extintores, instalamos mucho más extintores. Esto, por ejemplo, es en un hotel que tuve que inspeccionar para una cadena hotelera americana, donde pusieron un extintor por habitación. Aquí vemos un extintor en un país como Chile, que es muy parecido al nuestro, donde hay una industria local de extintores, y está un bus tras otro bus, y echan el extintor, y echan el extintor, y echan el extintor, y no son capaces, porque son extintores que no han sido listados. Y lo venimos así haciendo por décadas. Es una inercia que nadie la cambia. ¿Quién se mete en el lío de regularizar el mercado de los extintores? Todo el mundo se va a oponer, porque el extintor es más costoso. Muchos de estos fabricantes van a salir del mercado. Pero la realidad es que esos extintores no están apagando incendios. Acá, por ejemplo, tenemos un incendio en los Estados Unidos. Se le quema al pobre señor el carro. Viene un buen samaritano que nunca... En este momento no lo estamos viendo en pantalla. Es un extintor de 5 libras, ahí lo vemos con gran temeridad, y en cuestiones de segundos apaga el incendio. Porque es un extintor que tiene lo que debe tener, porque ha sido listado y funciona. Entonces eso es un problema que tenemos nosotros. Bueno, esto no lo vamos a ver porque no tenemos tiempo de ver ese video. Otro tema son las mangueras contra incendios. La norma colombiana no pide mangueras y las seguimos instalando en los edificios en Colombia donde la norma no lo pide, por esa bendita inercia. La gente está acostumbrada a que los edificios tienen mangueras
En Estados Unidos, yo los invito cuando vaya y busquen una manguera. Mándenme una foto y yo les mando $10. No hay mangueras, no lo pide la norma de la NFPA. Lo que la norma de la NFPA pide es lo que estamos viendo aquí, que es esta conexión uno en el riser que está dentro de la escalera. Esto está clarísimo. Hoy entra a un centro comercial aquí, el riser en la mitad del parking. No, señores, la norma dice que el riser tiene que estar bajo paredes cortafuego. Y la mejor manera de hacerlo es dentro de la escalera. Ahí está esta conexión de 2,5 pulgadas con una reducción de 1,5 pulgadas. Y no se ponen las mangueras. Aquí, por ejemplo, yo, por ejemplo, hace unos 2 meses hicimos un centro comercial en El Salvador. Todo de acuerdo a la NFPA, y la autoridad competente lo rechazó porque no teníamos mangueras y porque no teníamos detectores de humo. Entonces me fui al centro comercial, al lado de mi casa, a 2 centros comerciales, sacarle fotos al centro comercial, mostrarle a la autoridad competente que no había mangueras y que no había detectores de humo. Porque ahí se el centro comercial único inicia fuego en el local Bogata Llanera. Esto es en Barranquilla, un centro comercial donde ya había habido un incendio. Pusieron los rociadores. Están las mangueras, salieron los empleados del restaurante a tratar de abrir la manguera. Nadie les explicó que la válvula es allá, en la conexión de manguera. Nunca la pudieron operar. Y las veces que se han apagado incendios con mangueras es de cierta manera anecdótico. Esto no apaga incendios, no las usa nadie, no las usan los bomberos. No las deberíamos instalar. Y ahorita vamos a ver en unos segundos lo que vamos a ver. Aquí se quemó el ducto de extracción de la cocina, lo que se quemó. Ahí arriba se ven, no sé si se ven los rociadores automáticos. Ahí funcionó la alarma de incendios y operan los rociadores. Y apagan el incendio. Utilizar mangueras no es fácil. Esto es una manguera, en la izquierda es una manguera de 2,5 pulgadas. Son mangueras que son diseñadas para los bomberos. Aquí se estaba haciendo una prueba hidráulica al sistema de manguera. Los muchachos, son 4, se desconcentran y afortunadamente no se mató nadie, no se le partió la pierna a nadie, pero esas son las mangueras. A la derecha tenemos uno que le dijeron siéntese encima de la manguera y mire lo que pasa. O sea, las mangueras son para los bomberos, no son para nosotros. Mi padre decía que tener más en protección contra incendios no es mejor, pero tener menos de lo necesario es como no tener nada. Los bomberos profesionales hoy día, incluyendo los de nuestros países, entran a los incendios operados de esta manera. Ellos llevan su propia manguera. Otro gran tema es el detector de humo. Nosotros seguimos instalando detección de humo. Eso no está en la mayoría de los edificios. ¿Dónde se requiere detección de humo? En el elevador, para hacer el rellamado del elevador, pero únicamente en el lobby del elevador. Si tú tienes un atrio para hacer control de humos, no hay muchos atrios en Latinoamérica, son contados. En el sistema de calefacción y aire acondicionado es un solo detector que se instala en las unidades que manejen más de 2,000 CFMs y donde la gente duerme. Entonces, si tú en tu casa o en un hotel, en este hotel tiene que haber una alarma de humo, que no es un detector de humo. Yo he rechazado cientos de hoteles porque me instalan una alarma, un detector de humo en la habitación, y eso no es ni lo que pide la cadena hotelera ni lo que pide NFPA. Tiene que haber una alarma de humo, es diferente. Entonces, en los sitios donde hay cama, pero únicamente en la habitación. Por ejemplo, esto es un edificio de gran altura, donde se requieren un sistema de voceo, un sistema de rociadores automáticos, extintores, pero no se requiere detección.
Les voy a mostrar el edificio más alto de los Estados Unidos. Este es el World Trade Center. Miren los techos y miren a ver si ustedes ven un detector de humo. El edificio más alto de los Estados Unidos. Hay rociadores automáticos. Hay un sistema de voceo. Hay extintores. Hay presurización en las escaleras. Hay conexiones para mangueras, pero no hay mangueras y no hay detección de humo. Nosotros instalamos el mismo edificio en Bogotá y le metemos detección de humo, además de los rociadores, le metemos mangueras, le metemos detectores de humo con una densidad mucho más alta de la que reza la norma. La mayoría de estos diseños los hacen el que lo hace gratis, el que vende los sistemas de alarma de detección. Por eso es parte de esa problemática que tenemos. Es decir, ahí nosotros los ingenieros de incendios tenemos una gran labor que hacer, algo muy importante. Y otro tema, nosotros, por ejemplo, los sistemas de notificación. La mayoría de los edificios tienen un tono. No funcionan como estamos viendo aquí en la pantalla. Un sitio público, un sistema de tono, no funciona. Esto es en el aeropuerto de la ciudad de Washington. Yo regresando de un vuelo, hay una alarma, nadie se mosqueó. Lo que funciona es una alarma de voz en los sitios públicos y nosotros rara vez instalamos sistemas de detección de voz. Aquí funciona la T3, tu. Si es necesario que usted evacúe, por favor salga a la salida, y la gente poco a poco va saliendo, todo el mundo sale, hasta el momento donde vamos a ir un poquito más rápido, salen afuera y llegan los bomberos. Entonces, en nuestros edificios, nosotros estamos poniendo detección de humo que no es requerida, ponemos menos notificación o la ponemos de tono, no ponemos estrobos que son requeridos, ponemos las mangueras que no son requeridas, y a mí eso me mata, porque estamos poniendo de más. Yo no entiendo por qué en un edificio en Latinoamérica nosotros tenemos más que un edificio en los Estados Unidos. Cuando yo le oigo el argumento a los dueños de los edificios es que no quieren aplicar en FPA porque eso es muy costoso. Entonces, eso es algo que nosotros, como ingenieros de incendios, podemos resolver y solucionar en nuestra sociedad. ¿Por qué no se están utilizando tanto los detectores de humo? Porque los tiempos de activación entre el detector de humo al rociador automático han bajado tremendamente. Operan casi al mismo tiempo. Y el rociador automático tiene muy bajos niveles de falsas alarmas y el detector de humo muy altos niveles de detector. Y el último tema, ya para cerrar, otra cosa que es muy importante, es que la NFPA está requiriendo, o todas las normas de construcción de los Estados Unidos están requiriendo que todos los edificios tengan una prueba integrada, que se hace de acuerdo a una norma que se llama la NFPA 4. El comisionamiento no, aunque hay una norma de la NFPA, no es requerido en ninguna edificio. Es algo parecido al ISO 9000. ISO 9000, ¿se acuerda cuando salió hace 15 o 20 años? Todo el mundo lo sacaba. Hoy día, muy rara vez que te lo piden y muy rara la compañía que lo tiene activo. Porque es muy oneroso. Hay muchos beneficios, pero es muy oneroso. Igual pasa con el comisionamiento. Es muy costoso hacerlo bien. Entonces no se hace rara vez. Mientras que la prueba integrada sí. ¿Qué es una prueba integrada? Es un proceso de verificación y documentación de que los sistemas de protección contra incendios en el edificio se desempeñan correctamente y funcionan de acuerdo a la matriz causa-efecto o a la secuencia de operación del edificio. Esto se tiene que hacer antes de la apertura de cada edificio. Es requerida en todos los edificios, en todos los usos, excepto la residencia, antes de la operación. Y las pruebas integradas se deben hacer no solamente antes de la apertura, sino a intervalos de 10 años, o, por ejemplo, si ustedes tienen un nuevo cliente, ese cliente les pueden dar a ustedes 5 años
para que haga la prueba integrada de sus sistemas de protección contra incendios. Yo hago eso para las cadenas hoteleras. Hyatt, por ejemplo, en este momento nuestra compañía tiene 14 Hyatts en Latinoamérica, donde nosotros no solamente los llevamos, hacemos la revisión del proyecto, sino al final vamos y hacemos la prueba. Y ese hotel no abre hasta que nosotros no le digamos a Hyatt que el Hyatt, el sistema de protección contra incendios, cumple NFPA 4. Se le hicieron la prueba integradas a todos los sistemas. Y lo último que está ocurriendo, que esto viene de la pandemia, es hacer las pruebas integradas. De hecho, aquí en Asunción, un cliente nuestro tiene mañana su prueba integrada remota por la gente de Marriott para un nuevo Marriott que va a abrir aquí en Asunción, donde las pruebas se hacen como les estoy mostrando yo en pantalla. Escribí un artículo sobre eso y una de las cosas interesantes es que la NFPA acaba de sacar una nueva norma, NFPA 915, donde define la metodología para hacer pruebas integradas, remotas, en los edificios. Esto también trae mucho beneficio porque nosotros pues no somos muchos los ingenieros de incendio, nos evita tenernos que trasladar al edificio y podemos hacer las pruebas integradas al final del edificio de manera remota. Entonces esto es algo muy nuevo, se está haciendo, como les dije, se va a hacer mañana en un hotel Marriott aquí en Asunción por la gente de Marriott y se está haciendo en estos edificios. Y lo último que quiero dejarle ya, la última cosa, porque se nos acabó el tiempo, es que nosotros siempre hemos mirado a los Estados Unidos para normatividad. Y lo que no nos hemos dado cuenta, no entendemos muy bien, es que el código de la construcción de los Estados Unidos no es una norma de la NFPA, es el Código Internacional de la Construcción. En este momento hay una revisión que se le ha hecho a la norma colombiana, que está basada en el IBC. Si esto de incendios va a ser el primer código de incendios que está basado en el IBC. Pero ese es el futuro. Yo la semana entrante tengo una reunión con el IBC para tratar de sacar un IBC light, reducido, tomar ese código de la construcción, peluquearlo y dejar cosas en español lo más básicas posibles para que eso se vuelva como un ejemplo de lo que las ciudades pudieran seguir. Hoy, por ejemplo, aquí tuve un almuerzo con Capacity, que es como la organización de incendios, y yo les mencionaba de eso y ellos decían, bueno, aquí tenemos interés en la ciudad de mejorar el código de construcción de incendios. Yo les dije, aguántese un poquito porque lo que debemos hacer es hacer lo que se hace en Estados Unidos, que es el IBC, que obviamente hace referencia a todas estas normas de la NFPA, pero lo tenemos que peluquear porque es un código bastante grueso, bastante difícil de utilizar. Entonces, yo espero que en el futuro nosotros utilicemos algo parecido a un IBC reducido para tener unos sistemas de protección contra incendios. Y lo último que quiero hacer, voy a hacer un poquito de propaganda. Un curso que en media hora arranco y otro curso que arranco la semana entrante para muchos de ustedes que les interesa continuar aprendiendo. Estos son cursos virtuales, son cursos muy económicos, creo que valen $350 o $380, para que ustedes puedan o tengan acceso a este tipo de capacitación. Si usted es el encargado de la seguridad de su instalación, si usted hace auditoría sobre seguridad contra incendios, este curso sobre inspecciones de incendios está diseñado para usted. Este noviembre, durante 9 sesiones virtuales, los lunes y miércoles en la noche, le explicaremos lo que debería revisar durante una inspección de incendios. Desde la revisión de las vías de evacuación, a las cantidades máximas permitidas de productos peligrosos, a los conceptos de sectorización, así como la definición de dónde proteger la instalación con diferentes equipos y sistemas como extintores, alarmas y detección, rociadores, bombas, conexiones para mangueras y sus requerimientos de IPM. Ingenieros expertos en ingeniería de protección contra incendios lo llevarán de la mano durante este único programa de capacitación. Separe su espacio ya.
Este arranca el día de hoy, dentro de media hora, pero todo esto es grabado, o sea, ustedes pueden entrar tarde. Aquí están los datos si les interesa. Y este arranca con OPCI en Colombia, pero también es virtual para toda Latinoamérica. Bueno. Entonces, aquí está mi contacto, si le quieren tomar una foto a esto, aunque ustedes si quieren, Brian, yo les puedo mandar el PDF de esto para que lo distribuyan a los que se unieron a nosotros, pero está la página de nuestra compañía, la compañía donde trabajo yo, está la página del Fire Protection Institute, que es esta organización donde muchos de nosotros donamos nuestro tiempo para hacer capacitación, la página de artículos de protección contra incendios, nuestro canal de YouTube, donde los videos que ustedes vieron de los incendios yo los subo y los discuto. Y para muchos de ustedes que usen, por favor, únanse a mi grupo. Yo ahí tengo como 10,000 personas unidas y pongo constantemente noticias, videos, lo que sea. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre protección contra incendios que no sea de un proyecto, si por ejemplo quieren saber qué norma, lo que sea, a mí me encanta responder esas preguntas. Contácteme por WhatsApp o mándame un correo electrónico. Y Brian, pues eso es básicamente lo que teníamos el día de hoy. Me tocó correr un poquito. Espero que se hayan entendido bien. Claro que sí, ingeniero. Muchísimas gracias. Muy interesante la presentación. Teníamos un espacio para preguntas, pero creo que por cuestiones suyas de tiempo estamos un poco cortos. Íbamos a habilitar para las personas si de pronto nos quieren hacer la pregunta ahí por la zona de preguntas y respuestas a mano derecha. Y yo a título personal quería decirle dos cositas. La primera es, hace más o menos 4 meses el Departamento de Bomberos de Bogotá, con apoyo de la Alcaldía Mayor, publicaron las estadísticas de incendios en Bogotá. Las geolocalizaron y las ubicaron por ocupación. Es como el primero que se ha hecho así a grandes rasgos en Bogotá, pues en Colombia, diría yo. Y la segunda pregunta, y esa es una pregunta que le quería hacer, es, en la presentación donde usted mostraba las 4 patas de la mesa, que decía que el deber ser es que cada una de las partes sea independiente, ¿cómo hace un país cuando no hay suficientes ingenieros que cubran la demanda que hay? O digamos que muchas otras ramas de la ingeniería tratan de cubrir eso, pero no tienen el conocimiento amplio de la ingeniería de protección contra incendios. Ahí ¿cómo se hace para que no sea un proyecto llave en mano? Bueno, mi experiencia, o sea, yo afortunadamente en donde yo trabajo tenemos bastante trabajo, y lo que yo me doy cuenta es que hay muchos clientes que se han estrellado o hicieron la inversión, vino la compañía de seguros y les dijeron que no era lo que era, o tuvieron un incendio y no pasó, o vino Factory Mutual y les dijo que eso no era, muchas cosas, y dicen, bueno, yo tengo que cambiar ese paradigma. Entonces vienen a personas como tú o a mí y nos piden que nosotros seamos el proyecto, y lo que generalmente pasa, o sea, yo me pongo a ver la historia de mi compañía, y la gran mayoría son clientes recurrentes, es decir, ellos nos conocen, nos descubren y nos continúan utilizando. Ese es el problema, ¿no? En que ese cliente conozca de que nosotros hacemos, de que un ingeniero hidrosanitario no va a hacer algo tan completo como lo va a hacer un ingeniero de incendios, o como un ingeniero eléctrico no va a hacer un proyecto completo o tan bueno como lo va a hacer una persona especializada en incendios. Ese es nuestro reto.
Eso es nuestro reto. Estamos arrancando. Pero yo estoy seguro que esos clientes que te descubren a ti nunca te van a dejar ir si tú haces lo que tienes que hacer, el trabajo como lo tienes que hacer. Listo, ingeniero. Y tenemos una pregunta en el chat. Dice, ¿qué agente puedo utilizar para suprimir un incendio en el cual no pueden evacuar por ser una bóveda de dinero? Una bóveda de dinero y no se puede evacuar. Sí, no, pues podría ser un agente limpio. Puede ser un sistema Vortex, un sistema de agua nebulizada. Me gusta más el Vortex que agua nebulizada. Agua nebulizada es un poco complicado, costoso. Estos nuevos sistemas Vortex funcionan muy bien. Eso pudieran ser unas opciones, ¿no? Una cosa, Brian, acerca de las estadísticas. Mira, yo una vez hablé con un representante de ahí, una cosa que se llama el CTIF, Centro Técnico Internacional. Si ustedes buscan en Google, CTIF, es la organización internacional que lleva las estadísticas de incendios. Hay estadísticas de incendios de más o menos la población mundial ahí. Costa Rica fue el primero que metió estadísticas. Hay estadísticas también de ciertas partes de Argentina. Son estadísticas incompletas. Uno de los problemas que tenemos nosotros en definir, por ejemplo, ¿qué es un muerto en un incendio? Brian, te pregunto yo a ti, ¿qué es un muerto en un incendio? La mayoría de nuestras estadísticas es cuando llegan los bomberos y la persona está ahí muerta. No hay un seguimiento. Si esa persona se murió, en camino al hospital. O si duró en el hospital 30 días y la familia lo desconectó. Entonces nuestras estadísticas son incompletas. He visto estadísticas en países latinoamericanos donde el jefe de bomberos está tratando de justificar un presupuesto para equipos contra incendios y la estadística de un momento a otro sube. Al año siguiente de que le dan una cantidad de máquinas de bomberos, la estadística baja. No son estadísticas confiables en la mayoría de nuestros países. Listo, sí, señor. Y tenemos una pregunta del señor Miguel Robuti, si quiere hacerla al señor. Sí, Jaime, una alegría verte. Aprendí esta profesión con tu padre hace muchos años y escucharlo a su hijo es una alegría y seguir aprendiendo. Es una vuelta atrás, muy, muy contento y me gustaría invitarte cuando estés en Argentina a nuestra compañía hace todo lo que vos has relatado y nos especializamos en edificios de patrimonial y nuestra obra ícono es el Teatro Colón, el Teatro Solís y algunos otros en Europa, así que cuando estés por Argentina, un abrazo grande. Gracias, Miguel. Muchas gracias por tus comentarios. Listo. No sé si alguien más de pronto tenga una pregunta. Adelante, Jair. Buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias por su disertación. Ingeniero, dos preguntas. Usted habló sobre los agentes sobre la forma de proteger almacenamiento de baterías de litio o sitios que tengan baterías de litio. Se conoce un agente que es el F500, que creo que está avalado por norma europea. ¿Usted tiene alguna opinión sobre ese agente? Sí, que hay que tener mucho cuidado, porque las certificaciones europeas a veces son, no es que sean malas. Por ejemplo, te voy a poner una referencia. Yo, por ejemplo, si veo una puerta contra incendios que tiene RF, por ejemplo, es una de un hotel que tiene un RF20, no hay RF20, pero RF30, contra una listada por Intertek o por UL, siguiendo la normatividad americana. Yo la acepto con los ojos cerrados, no tengo ningún problema, siempre y cuando haya un certificado. Ahora, de productos, yo no creo que todavía haya un protocolo de prueba
Por lo menos en los Estados Unidos todavía no lo hay y no conozco muy bien en Europa si ese es el caso, pero tiene que ser un protocolo de prueba independiente al fabricante para baterías de litio. En este momento no hay, UL, por ejemplo, no lo tiene, Factory Mutual tampoco lo tiene. Bueno, Factory Mutual tiene un nuevo protocolo de pruebas para almacenamiento de baterías de litio en almacenamientos de plantas de producción de baterías de litio. Pero, por ejemplo, si tú tienes baterías de litio en una gran bodega donde tienes muchas cosas y la batería de litio puede estar en muchos sitios, no hay todavía una densidad o un protocolo de prueba independiente. En FPA yo mencionaba, no tiene todavía esa densidad para la protección de esas baterías de litio. Entonces yo tendría mucho cuidado, yo lo miraría con mucho cuidado. Yo no quiere decir de que eso no exista, porque esto se está moviendo a una velocidad muy grande, porque es un problema nuevo que le estamos tratando, todo el mundo le está tratando de encontrar la solución. Pero yo lo miraría con gran cuidado. Listo. Bueno. Ingeniero, siendo las... Tenía dos preguntas, esta era una. Creo que ya yo tenía dos preguntas. Sí, la otra pregunta, ingeniero, agradeciendo de antemano, más una observación que usted hizo durante la presentación, que siempre nosotros pensamos que el problema de diseño, mal mantenimiento o mala instalación, pero también algo que usted dijo posteriormente y es muy importante, es el tema de la certificación de los rociadores, la certificación de la tubería, o sea, que todos los elementos tengan su certificación, es algo muy importante. Claro, tienes toda la razón. Hay una pregunta ahí que me hicieron acerca del vórtex, y el vórtex no deja residuo de agua. Es muy parecido al water mist, que deja muy poco residuo de agua. Y es mucho más económico que el water mist, que el agua pulverizada, que el agua nebulizada, perdón, no pulverizada. Water spray, agua pulverizada, water mist, agua nebulizada. Listo. Ingeniero, yo le pondría rociadores automáticos, si es dinero, yo le pondría rociadores automáticos. El dinero no se va a deshacer con el agua. De hecho, los billetes hoy día los lavan, ¿no? En todas partes del mundo los lavan. Cada X tiempo los lavan. No pasa nada. Depende del lavadero. Depende del lavadero. Ingeniero, no sé si alguien más tiene una pregunta, ya me da pena con ustedes, son las 6 de la tarde, nos extendimos un poquito. Si alguien más tiene una pregunta, es el momento que la puedan hacer, y si no, nosotros ya iríamos cerrando la charla. Pues sí, yo creo que está muy bien, Brian. El mensaje para ustedes yo sigo yendo a mis cursos de la SFP, yo sigo leyendo todos los días pasan cosas nuevas. Estos son como los doctores médicos, ¿no? Que siempre viven leyendo y aprendiendo. Nosotros tenemos que ser iguales. Uno nunca termina de hablar. Yo me acuerdo de mi papá, don Miguel. Mi papá todas las noches en su mesa de noche tenía una norma de la NFPA. Esa era como la Biblia, y se ponía a leer. Y cogía una norma de su biblioteca y la ponía en la cama antes de dormirse y leía un poquito de la norma. Siempre estaba aprendiendo. Y eso es un mensaje, una lección muy buena para todos nosotros, de que sigamos en este proceso. Y bueno, los felicito a todos ustedes por estar en esta profesión y vamos, démosle adelante. Listo, ingeniero. Bueno, Brian. Gracias por el tiempo, por el espacio, a las personas que asistieron. Más adelante publicamos una nueva charla con otro especialista para que estén pendientes. Bueno. Good night. Buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias.